Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraaoglu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Todos pensábamos que Afra Saraaoglu y Mert Ramazan Demir eran la pareja de ensueño. Un amor que brillaba por su sinceridad, pero todo era un montaje. ¿Una relación genuina? ¿Una historia de amor real? Pues resulta que esta pareja ha estado jugando con los sentimientos de millones de fans durante meses, creando la ilusión de una relación perfecta, con momentos de romance y entendimiento mutuo, pero todo, detrás de cámaras, es completamente diferente. Detrás de su historia idílica se esconde una estrategia cuidadosamente planeada que responde más a intereses profesionales, manipulación mediática y una efectiva gestión de su imagen pública. Afra y Mert no son solo una pareja de actores, son un producto, una historia que el público compra, pero que no es más que una puesta en escena perfectamente diseñada. Hoy, te contaremos todos los secretos detrás de su relación y cómo nos han engañado durante todo este tiempo. Desde que Afra y Mert anunciaron su relación, sus seguidores se volcaron en las redes sociales, siguiendo cada paso de la pareja. Las fotos románticas, los vídeos en pareja y las declaraciones públicas llenas de amor hicieron que todos creyeran en su química. Parecía la relación perfecta, un romance sacado de una película. Pero, según fuentes cercanas a la pareja, la verdad es que muchos de esos conflictos, reconciliaciones y dramas eran completamente fabricados. Aparentemente, tanto Afra como Mert sabían que sin estos momentos de controversia, su relación perdería atractivo. Los dramas, que alimentaban la narrativa de su historia de amor, se convirtieron en su forma de mantenerse en la boca del público. Un amigo cercano de la pareja comentó: ellos sabían que, sin estos escándalos, sus nombres desaparecerían rápidamente. Cada pelea y cada reconciliación se convertía en un tema candente, algo de lo que todos hablarían, pero todo era parte de un guión, una estrategia de PR. ¿Recuerdas cuando Afra y Mert tuvieron esa ruptura tan sonada, llena de titulares sensacionalistas y rumores? ¿O cuando Mert le dedicó palabras en público pidiendo disculpas? Todo parecía tan genuino, tan sincero. Sin embargo, en realidad, estos momentos eran totalmente planeados. Afra y Mert sabían exactamente qué hacer y cómo hacerlo para mantener el interés público y seguir siendo el centro de atención. Las rupturas no eran más que un truco para dar de qué hablar a los medios y, tras un breve periodo de silencio, reaparecer con una reconciliación pública. Cada momento de dolor, cada lágrima derramada ante las cámaras, cada discusión y cada disculpa se convirtieron en un elemento clave de su show. Un amigo cercano de la pareja dijo: ellos comprendieron que sin conflictos y drama, su relación perdería toda la relevancia. Así que crearon un espectáculo de emociones para mantener la atención de la gente. Cuando comenzaron a circular rumores de que Mert había sido infiel a Afra, los fans comenzaron a especular sobre qué pasaría. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que los rumores sobre la infidelidad fueron alimentados por ellos mismos, sin desmentirlos. De hecho, todo fue parte de una estrategia para mantener el suspense y hacer que la gente siguiera hablando de ellos. Según una fuente cercana, este tipo de tácticas ayudó a Afra y Mert a mantenerse en el centro de la atención. La pareja no desmintió ni confirmó nada de los rumores y, al contrario, usaron esta tensión para mantener a su audiencia enganchada. Ellos sabían que sin estos rumores, nadie hablaría de ellos. Jugaron con los sentimientos de sus seguidores,
aprovechando las emociones del público para aumentar su popularidad. En el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y las noticias se viralizan al instante, mantener la relevancia es un desafío constante. Afra y Mert lo sabían perfectamente. Si bien ambos tienen talento, su éxito dependía en gran medida de lo que los medios decían sobre ellos y, para ello, no dudaron en crear una imagen que fuera atractiva y escandalosa. Todo lo que hacían, desde sus discusiones públicas hasta sus reconciliaciones, estaba diseñado para generar el mayor interés posible. Las opiniones entre los fans de Afra y Mert están divididas. Un grupo de seguidores está convencido de que todo esto es parte del espectáculo, y defienden a la pareja, diciendo que ellos son profesionales que saben cómo mantener su fama. Creen que el drama es necesario en la industria y que todo fue una estrategia para mantener su lugar en la cima. Es solo parte del show, lo necesitaban para seguir siendo relevantes, dicen algunos. Sin embargo, otros se sienten engañados. ¿Cómo pueden jugar con los sentimientos de sus seguidores? ¿Es esto moralmente aceptable? No puedo creer que haya sido todo una farsa. Si lo sabíamos desde el principio, habría sido diferente, comentan los seguidores desilusionados. Ahora, muchos están esperando que Afra y Mert hagan una declaración oficial sobre lo que realmente ocurrió. Sin embargo, hasta ahora, la pareja prefiere guardar silencio. ¿Por qué? Tal vez porque el silencio también forma parte de su estrategia. Cuanto menos hablen, más atención recibirán. A pesar de las críticas, parece que Afra y Mert no tienen intenciones de cambiar la narrativa. Por el contrario, dejarán que el público siga preguntándose si todo lo que vimos fue un montaje o si, en algún momento, fue real. Después de todo, en la industria del espectáculo, todo es cuestión de mantener la imagen, aunque eso signifique jugar con las emociones de los demás. La relación de Afra Saracoglu y Mert Ramazan-Demir ha sido, sin duda, una de las más comentadas en la industria. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente existió alguna vez el amor? ¿O todo fue parte de una estrategia para mantener el estatus y la relevancia mediática? Tal vez nunca sepamos la respuesta, pero una cosa es segura. Afra y Mert han logrado lo que pocos logran en este mundo del espectáculo: mantenerse en la cima a través de la manipulación de las emociones de los fans. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.